Vamos a narrarle una historia, una experiencia que tenemos nosotros como fonoaudiólogos en uno de los municipios de acá de Colombia. Esperemos que pues, les guste la presentación. Ok, muy buenos días. Nuestra experiencia se desenvuelve en el territorio fronterizo, prácticamente en la frontera en Colombia y Venezuela. Y es en el municipio de Villarrosario. El municipio de Villarrosario, digamos que tiene un aproximado de 8.500 habitantes, de los cuales el 93% pertenecen a estratos 1 y 2. Allí el 11.66% podemos decir que son adultos mayores y su principal actividad económica es de comercio informal, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Entonces, básicamente ellos se los proyectos dentro de la universidad los, okay, los evaluamos y hacíamos el abordaje de los proyectos. Sin embargo, hacia el 2005 nos comenzamos a interesar en el estudio del lenguaje. ¿Y cómo el lenguaje en el adulto mayor? ¿Qué rol tiene el lenguaje del adulto mayor? ¿Cómo son las características? Si bien por un principio el lenguaje en adulto mayor no es patológico, sí sus habilidades, especialmente pragmáticas, se encuentran disminuidas. Ahora, esta disminución en las habilidades pragmáticas, además asociadas en algunos casos a patologías propiamente bases de alteraciones del lenguaje como las afasias, las disatrias, las anartrias, crearon dificultades en la interacción de estos individuos dentro de su sociedad. Hacia el 2012, y al identificar, digamos, esta caracterización con referente al lenguaje, nos dimos cuenta que era necesario crear una modulación social. Que el lenguaje es el mecanismo a través del cual se interactúa, a través del cual se comunica, y es a través del cual ellos pueden interactuar y digamos, continuar perteneciendo a esta sociedad. Porque si bien nuestra sociedad, con el desarrollo tecnológico, ha olvidado la sabiduría de los ancianos, recordemos que las personas adultas tienen una sabiduría ancestral, que inclusive en otras culturas se reconoce mucho más de la que nosotros realmente desperdiciamos. Y hacia el 2030 continuamos con la medición social, ya con participación del adulto mayor. Entonces, los adultos mayores ya tenían un rol más protagónico, ya ellos proponían acciones, como las vamos a ver más puntualmente un poquito más adelante. Y a través del lenguaje hicimos una inclusión para el desarrollo de todo este enfoque del envejecimiento activo. Digamos que los conceptos de salud y envejecimiento activo y salud no son entendidos de la parte asistencial, ya fue muy bien expuesto por la doctora Gina Watson. Y encontramos que hacia el año anterior ya hubo una inclusión más participativa. ¿Y qué queremos este año? Este año nos hemos propuesto que el lenguaje sean, los adultos mayores sean los promotores de las actividades de vida saludable del municipio. A través de ese conocimiento o esa sabiduría de la vida, ellos queremos que sean los que en sus municipios eduquen, los municipios enseñen a través del ejemplo cómo se llevan esos estilos de vida saludable, a través del lenguaje. Bueno, ok. Ya mi compañero Andrés Llanos acaba de dar como una línea del tiempo de la experiencia que tenemos nosotros en el municipio de Villa del Rosario. Ahora les voy a contar esa línea del tiempo en imágenes, nuestros primeros logros desde un modelo biomédico, que era acercarnos a la población, que era analizar algunas necesidades que tenía la población desde nuestra profesión como fonoaudiólogos,
nosotros entrábamos a hacer promoción de la salud. ¿Qué hacíamos? Llevábamos carteles, llevábamos folletos, llevábamos imágenes, llevábamos videos, hacíamos una especie de conversatorio con la población adulto mayor. En la imagen ven una de nuestras, digamos, jornadas de salud auditiva. En el cartel está un oído, y así era como nosotros llegábamos a la población adulto mayor, a explicarle cómo era el funcionamiento del oído, cómo nos debíamos cuidar el oído, cómo nos debíamos proteger la audición, cómo debíamos actuar frente a ese autocuidado en cuestión de audición. Atrás. No solamente era la audición, también era el cuidado de la voz, los hábitos saludables del cuidado de la voz. Los hábitos saludables para el habla. El habla más allá del lenguaje es como los movimientos que tiene que tener uno para producir las palabras. Y así estábamos durante algún tiempo, hasta que algunos adultos mayores empezaron a entendernos, empezaron a captar la idea de cuál es el autocuidado en lo que tiene que ver pues, con nuestro lenguaje, con nuestra habla, con nuestra audición y con nuestra voz. Incluso cuando volvíamos, algunos adultos mayores ya estaban casi que empoderados con ese conocimiento, con esa actitud y con ese comportamiento. Y les explicaban a los otros que llegaban nuevos más o menos qué era lo que nosotros veníamos haciendo. Incluso algunos adultos mayores ya empezaban a tener conocimiento, digamos, casi similar que los estudiantes que llegábamos allí. ¿Por qué? Nosotros no queríamos llegar a una comunidad e irnos. Nosotros queríamos tener una comunidad y dejarla medianamente empoderada, cosa que cuando nosotros nos vayamos de ese abordaje, ellos queden en condiciones de replicar esa información, de tener una buena actitud frente a las conductas de vida saludable y aún así tener un comportamiento saludable y replicarlo ante su comunidad. Digamos que esa era la meta inicial, pero empezamos desde este modelo. Acá, el señor que está en la foto se llama Reinaldo Marín, uno de los líderes que nosotros identificamos allí. Como lo decía el profesor Andrés Llanos, en el 2016 queremos empoderar como adultos mayores promotores de estas conductas saludables para su municipio. En algunas ocasiones hemos intentado este tipo de estrategias, pero yo creo que falta actuar frente a ello. En esta imagen se ve localizado algunas comunidades de adulto mayor que la hacíamos con intervención desde fonoaudiología en esos procesos de promoción de la salud comunicativa. Cuando había salud comunicativa, el adulto mayor pues podía conversar. Cuando tenía salud comunicativa y bienestar comunicativo, el adulto mayor podía interactuar, podía decir, podía conversar, podía interactuar, podía participar. Era el asunto. Entendimos que el lenguaje en el adulto mayor se beneficiaba dentro de esa salud comunicativa como para participar en algo. Entonces entendimos que no nos podíamos quedar allí. Siguiente. Hacíamos actividades primero para que él reconociera y tuviera conciencia de cómo era que salía el lenguaje de su cabeza, cómo era que se producía el lenguaje y cómo cuidar ese lenguaje. Porque en últimas, y lo aprendimos de ellos, que a esa edad lo último que nos va quedando, profe, es nuestro lenguaje. Y si no lo usamos, nos vamos a quedar muy sedentarios, nos vamos a quedar sin conversar con el otro y nos hacemos visitas entre nosotros, decían ellos, los adultos mayores, y nos sentamos uno al lado y no nos decimos nada. Al cabo de una hora decimos, bueno, hasta luego, y no se han pronunciado nada. Entonces nosotros identificamos este tipo de características y dijimos, no, el adulto mayor tiene que usar su lenguaje porque nos está diciendo que es lo último que les va quedando. Y si no interactúa y si no participa, el adulto mayor se va quedando muy aislado y no es como una fuente promotora de salud, que era lo que estábamos mirando. En las imágenes tenemos unas jornadas y unas actividades que era mirar cómo era que estaban ellos en la cuestión de la semántica en su lenguaje, en aspectos pragmáticos y sintácticos, porque si no van usando el lenguaje, pues me voy quedando con un vocabulario escaso, en el que pues la participación que yo tenga o no me voy a enfrentar a una participación o la voy a tener muy limitada. ¿Qué pasa aquí? Hicimos promoción del lenguaje expresivo para fortalecer esas habilidades comunicativas por medio de narraciones orales o no verbales. Entonces en las imágenes teníamos un grupo de adultos mayores que en nuestro municipio organizamos como narraciones e intentamos hacer una actividad de
participación desde lo no verbal, porque es que el adulto mayor en su expresión facial, que es lo que nos compete a nosotros como fonoaudiólogos de la comunicación, tienden a ser muy planos. Entonces ellos en el baile, en las conversaciones son muy planos en su expresión facial. Nosotros intentamos con estos ejercicios que no lo sean así, que se expresen desde lo no verbal, que expresen sus sentimientos, sus ideas frente a la comunicación no verbal. Y este tipo de ejercicios pues nos dieron, digamos, pie para fortalecer este tipo de comunicación en ellos. Pero entonces nosotros como fonoaudiólogos hicimos sí evaluaciones de habla, de lenguaje, de audición, hicimos promoción de estos aspectos del lenguaje para que ellos tuvieran o preservaran la comunicación, preservaran su lenguaje. Pero entonces, ¿para qué? Dijimos nosotros. ¿Para qué nosotros queremos hacer esto? Entonces, ellos necesitan participar. Y participar es inclusión. Lo que necesitamos nosotros desde fonoaudiología es promover hábitos y estilos de vida saludables desde la comunicación y el lenguaje para que el adulto mayor participe en eventos sociales, por mostrar. Entonces en las imágenes hay unas actividades de participación donde los adultos mayores tenían coplas. Bueno, vamos a crear otras coplas desde lo que nos pasa en nuestro municipio. Si ustedes sabían, Villa del Rosario pues fue la capital de la Gran Colombia, ¿cierto? Es un municipio donde nació el general Santander. Es un municipio muy importante histórico que hemos olvidado. Bueno, siempre que hablamos de Villa del Rosario decimos que es Cúcuta, pero no es diferente. Villa del Rosario pues es una capital, bueno, fue la capital de la Gran Colombia y ahora es un municipio fronterizo importante en el norte, en el oriente de nuestro país. Ahora, ¿qué participar dónde? El adulto mayor ya les habíamos enseñado cómo es que se debe respirar, cómo es que se debe hablar, cuáles son el cuidado de la voz, de la audición, cómo es que nos le íbamos a entrar al adulto mayor de que no fume si toda la vida ha fumado, que no tome si toda la vida ha tomado en algunas ocasiones. Entrar en este tipo de cosas y a enfrentar a la población adulto mayor desde la promoción de la salud era como meternos en los hábitos de ellos, era meternos un poco en la vida. Para eso tuvimos que tener permanencia hasta que nos adoptaron como una familia más, como una persona más dentro de esa población. Y ahora nos metemos con, hay que evitar fumar, hay que evitar tomar, hay que evitar tal cosa. Hay que cuidarnos la voz porque con la voz es la que vamos a conversar y si no conversamos no participamos y etcétera, etcétera. Esa digamos que era la postura. En la foto anterior, perdón, profe. En la foto anterior vemos una obra de teatro. Esta obra de teatro es un cuento que se da en el municipio de Villa del Rosario, se llama El Cuento del Fraile. La comunidad adulto mayor, desde fonoaudiología nos encargamos de analizar los libretos, de replicar los libretos, de organizar un buen discurso narrativo desde esa tradición oral para contarle a los niños de las escuelas públicas de Villa del Rosario. Entonces el adulto mayor se dio cuenta que con su lenguaje podía hacer más y podía participar y podía informar. Incluso podía cambiar también estilos de vida dentro de las escuelas. Anterior, el de la radio. Listo. El adulto mayor participando en un programa radial que nosotros mismos creamos en la emisora Radio San José. En ese programa radial es un espacio que nos dimos donde el adulto mayor también participa desde sus experiencias, participa desde lo que ha ganado con nosotros, desde lo que ha ganado con la vida, porque es el adulto mayor el que tiene muchas cosas por contarnos también. Entonces, ese espacio lo abrimos y ha sido de gran acogida porque son los mismos adultos mayores, bueno, con ayuda de nosotros, el obsequio de algunos radios para que nos escuchen desde casa y ellos ya saben cuál es el programa, a qué hora es y lo replican desde sus hogares. Aún así, invitamos a personas de adultos mayores que han trabajado con nosotros a que ellos mismos nos expliquen desde la radio, nos expliquen cómo es el cuidado de la audición, cómo es el cuidado de la voz, cómo es que se usa el lenguaje y para qué es el lenguaje. Este es otro producto de los trabajos que hemos realizado donde ha participado el adulto mayor. Se llama Boticario del Campo, Creencias Populares en Salud. Yo les decía ahora que teníamos que trabajar mucho con las creencias que tiene la población, con sus hábitos ya durante toda una vida que tenían. Es que yo me he curado así, profe, y usted por qué ahora me viene a decir que no debo usar tal cosa. Entonces es un proceso de negociación también, de conversación con el adulto mayor en el que hemos ganado terreno y ellos han cedido
Pero para no dejar perder esto, hemos querido que el adulto mayor nos cuente sus experiencias de cómo se curaban las enfermedades. Tenemos un boticario de muchas, muchas enfermedades que le compete también a enfermería, de cómo era que se cuidaban anteriormente los adultos mayores sus enfermedades. Dale atrás. Y ahí hemos sacado un espacio desde fonoaudiología, no sé si lo alcanzan a leer bien. Dice don Marcos, lo que hay para hacer para hablar un niño, estábamos hablando de procesos de cómo curaban cosas que tienen que ver con nosotros desde fonoaudiología, y ellos nos decían, lo que hay para hacer hablar un niño es que un loro le muerda la lengua, y si no se puede hacer que el loro le muerda la lengua, entonces se le da el sobrado de la comida del loro, etcétera, etcétera. Así era que hacían hablar a los niños. Nosotros, pues como fonoaudiólogos, lo que vemos es que efectivamente no es así hoy en día, no ha sido así, pero lo que queríamos era rescatar la tradición oral, ese uso del lenguaje. No es que ese es el boticario y le vamos a decir a la comunidad, si su nieto no hable, mire, aquí está la solución, no. Queríamos era como replicar eso que el adulto mayor nos puede contar, como un ejercicio de rescatar la tradición oral, de usar el lenguaje para que ellos se sientan como útiles en esto de la participación. Y este era también un trabajo que se hizo con niños y con adultos mayores. Es un trabajo intergeneracional en el que los niños pintaban los cuentos que les contaban los adultos mayores, porque eran contados por los adultos mayores, son cuentos representativos de Villa del Rosario Norte de Santander. Y el adulto mayor ha entendido también que a través de sí, de tengo estilos de vida saludable, puedo cuidar mi voz, puedo cuidar mi audición, puedo mejorar mi lenguaje, y a través de eso, pues entonces puedo participar y replicar información en otras generaciones. Siguiente. Entonces, aquí hay adultos mayores que son líderes comunitarios de la población, está don Reinaldo y doña Ligia Monsalve, en los que han tomado nota atenta y han replicado o empezaron ya a replicar para este 2006 que ellos sean también promotores de una salud, que nos colaboren a nosotros. Como líderes comunitarios les pueden creer mucho a ellos. Y nosotros como orientadores, porque no puede recaer ante nosotros el asunto de que la salud únicamente es de nosotros, del sector salud, sino que también hay otras instituciones, hay otras poblaciones que nos pueden colaborar para que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad pues se dé a cabo. Bueno, les vamos a mostrar 2 minuticos porque sabemos que más ratico hay una presentación para irnos a almorzar. Este es un producto que también se hizo desde Villa del Rosario con el adulto mayor. Se llama Ruta Histórica, que recrea algunos sitios de Villa del Rosario que contribuyeron a la formación colombiana. Entonces está la ruta histórica. Ahí hay muchas, mire, lo que se nombra aquí en rojito que se va escondiendo y se va haciendo, es toda una ruta que hay en el municipio de algunos puntos representativos históricos. ¿Y quién es? Es el adulto mayor, que antes no se atrevía a contarnos, a decirnos, que antes estaba muy pasivo, muy aislado. Nosotros a través de entender el envejecimiento activo, no como la actividad física, no, sino también como la participación y desde nuestra quehacer es el lenguaje. Usamos el lenguaje para que él nos cuente y nos represente esta historia de Villa del Rosario, que esos CDs de multimedia pues quedan en las escuelas y el mismo adulto mayor ha contado entonces historias en las escuelas donde aprenden historia con ellos. Bueno, va a meterme otra vez al multimedia. Bueno, aquí adultos mayores en televisión contando sus experiencias. Y estos dos, bueno, el señor, el del bastón se llama don Isidoro Manrique y el señor del lado se llama don José. Estaban haciendo una conversación en los break que hacemos. No les hemos podido quitar un poquitico el café, pero sí hemos utilizado eso. Si nos gusta el café, listo, y sabemos que en ocasiones puede ser malo, pero hemos usado el café como un espacio de conversación. Entonces, nos tomamos un tinto y conversamos sobre algo que nos haya pasado durante la vida. Entonces, la idea es como preservar ese lenguaje. Y acá, pues, esas estrategias pues, pueden fortalecer las habilidades comunicativas para esa participación social, como una persona activa y contribuyente en esa población adulto mayor. Y entonces vamos a entender la salud desde un enfoque, o más bien desde un aspecto más social. La comunicación en el adulto mayor para la participación. Es el lenguaje que determina la participación y es la participación e inclusión. Y la inclusión entonces es bienestar en lo que hemos aprendido con el adulto mayor.
yo creo que ya vamos a finalizar allí. Muchas gracias por la atención prestada. Si quieren ver el video. ¿Cuál? Si quieren ver el video. El video. Ok. Ah, ya. Ah, ya. Dale la final. Bueno, vamos a hacer un espacio mientras acomodamos la siguiente presentación. Ah, bueno, a explicarlo. Ah, ya. Bueno, detrás de este video hay otras personas más allá de las que vinimos hoy desde Villa del Rosario a contarles. Fue un trabajo de organización de cuáles son las historias que hay en el municipio que también nos puede contar el adulto mayor. Nos organizamos con un profesor de escuela que se llama Gerardo García, que es el que conoce también, ya es adulto mayor, que conoce muy bien las historias. Nos organizamos con dos asociaciones de adulto mayor, una de La Palmita y otro de Montevideo, en el que organizamos teatro, realizamos radionovela, realizamos mimos, como veían en algunas fotos, y todo ello a través del lenguaje verbal y no verbal, contando las historias representativas del municipio. Bueno, ahí fue el primer cine. La verdad es un multimedia muy largo, muy grande, que se dejó. Vamos a la 22. Acá el templo histórico. Bueno, esta es la historia del templo histórico y ahí aparece el fraile. Dale aquí. Ah, no, dale fraile. Este es el fraile, eso fue una leyenda que se dio en Villa del Rosario. En Villa del Rosario. Esa es como una radionovela. De 1875. Un fraile que vivía en el templo histórico de Villa Antigua. Tenía unas joyas religiosas. Histórica, cuidando su tesoro enterrado. Años después ocurrió el terremoto y el pueblo quedó completamente destruido. En 1886 se inició la reconstrucción del templo histórico y la gente dice que empezó a salir el fraile. Constantemente lo veían deambular por las calles de Villa Antigua y los trabajadores de la obra se iban antes de las 6 de la tarde porque tenían miedo que le saliera el fraile. Cierto día, pasadas las 6 de la tarde, salieron los trabajadores del templo histórico. Compañeros, ¿ya vieron la hora? Compañeros, son las 6 pasadas, tenemos que irnos. ¿Cuál es el aján? ¿No ha oído decir que por aquí, después de las 6 de la tarde, llega un espíritu, asusta? Es un fraile. Yo no sabía. Vámonos. A uno de los obreros se le olvidó una herramienta. Entonces le pidió el favor a los compañeros que se volvieran a buscarla. Se me quedó una herramienta en el campanario, ¿me acompañan a recogerla? No se preocupe, mañana la recogemos. No, pero es que la necesito para hacer un trabajo esta noche. Acompáñenme más que sea hasta la entrada. ¡Ja! Dirá usted solo, yo no quiero que se me aparezca el fraile. Vamos, por favor, acompáñenme hasta la entrada. Bueno, eso es una muestra. No sé cuánto pesa el multimedia, se puede dejar en las memorias, que para nosotros pues es grato pues venir a replicar este tipo de cosas. Claro, por cuestiones de tiempo, pues y así hay otras narraciones, hay obras de teatro, hay representaciones, que desde la comunicación y el lenguaje hemos rescatado del adulto mayor. Muchas gracias.